Venezuela ha sido ampliamente conocida por una harina, que es la harina precocida de maíz, desde la cual nosotros hacemos las arepas. Pero esa harina da para muchísimo más. Y hay una receta maravillosa de mi país, entre dulce y salada, que son las mandocas. Es decir, plátano unido con papelón, queso y nuestra harina para lograr un plato perfecto. Yo he conocido realmente pues, muchos países que trabajan con plátano, pero hay 4 países que realmente han hecho una cultura detrás del plátano en todas sus versiones, desde muy verde hasta muy maduro. Esos 4 países son, desde mi punto de vista, Puerto Rico, República Dominicana, Ecuador, que es impresionante, quizás el más impresionante desde mi punto de vista, y Venezuela. Y en Venezuela el uso del plátano es masivo, culturalmente además y técnicamente importante, gracias a una región que es la región del Zulia. En esa región, que tiene una región, digamos, que se conoce como el sur del lago, que es frontera con el estado Mérida, con mi estado andino, se produce muchísimo plátano y por lo tanto hay un recetario muy importante. Una de las recetas más lindas que yo conozco es lo que se conoce como mandoca y se hace usando nuestra gran harina, que es la harina precocida de maíz, es decir, la harina con la que nosotros hacemos también las arepas. Yo voy a colocar acá en el bol 250 gramos, es decir, un cuarto de kilo de harina pan, de harina de maíz. Ahora, más allá de colocar la cantidad acá, no se preocupen tanto, ustedes cuando vean este programa se van a dar cuenta que siempre hay como una flechita, no me acuerdo si es a la izquierda o a la derecha, una flechita así chiquitita, le dan ahí y se despliega un texto, no en mi canal, en cualquier canal de YouTube, en donde están, en nuestro caso, todos los ingredientes. Perfecto. Esta masa es una maravilla porque normalmente nuestra masa para hacer arepa es esto, agua y sal. Los maracuchos, que es como se le dice a la gente del Zulia, de Maracaibo, terminaron haciendo una mezcla sumamente interesante donde la textura la termina dando esta harina. ¿Cómo se trabaja? Se trabaja con plátano. Esto que yo tengo acá es plátano maduro. Y ahí les voy a comentar una curiosidad. Bueno, el plátano obviamente se puede trabajar desde muy verde, cuando está verde, pasando por un plátano que está verde pintón, pasando al plátano cuando está amarillo pero todavía firme y luego teniendo inclusive grados de cuán maduro debe estar. La mandoca se hace con el plátano cuando está hipermaduro, que uno podría pensar que se está inclusive dañando en ese momento. No necesariamente es fácil conseguir, digamos, plátano que esté muy maduro. En el caso particular de Chile, que es donde estoy grabando yo, se ha ido popularizando porque la comunidad venezolana ha crecido mucho y los venezolanos queremos mucho el plátano maduro en distintas preparaciones. Este plátano, que ustedes lo pelan, y si usted es extranjero, o sea, si usted no es una persona de las cuencas del Caribe o de Ecuador, como les decía yo, les explico, este no es el plátano fruto, el banano, el que uno se come, el que le gustan los monitos. No, este es uno que siempre se usa para cocinar, lo llaman también plátano macho, etcétera, en otros países. Ustedes lo pelan, ponen agua a hervir y una vez que ponen agua, que está el agua hirviendo, pueden ponerle sal o no, en este caso no hace falta ponerle la sal, ponen los trozos de plátano maduro y los hierven, de tal manera que bien hervido ya permite volverlo de alguna manera un puré, cosa que yo voy a hacer ahorita ayudándome de un tenedor, y van haciendo un puré de plátano bien maduro. Mientras más maduro esté, muchísimo mejor. Ahí está, tenemos un puré, digamos grosero, pero un puré de plátano bien maduro. Miren muchachos, esta receta es una belleza. Agarran 250 gramos de harina pan. A eso le ponen unos 180 gramos, 150 pueden ser, tampoco tiene que ser ciencia exacta, aquí hay 180 gramos de queso blanco, salado, duro, el que se usa para rallar. En Venezuela suele ser o queso de año o queso, bueno, hay quesos zulianos salados bien buenos también, queso llanero, cualquiera de esos les sirve. Y tenemos esta mezcla de harina de maíz con queso. A eso le vamos a agregar 60, 50 gramos de papelón rallado. El papelón es lo que viene siendo la primera cocción del jugo de caña. En Venezuela le decimos papelón, los colombianos le dicen panela, otros le dicen chancaca, piloncillo y muchos nombres. Y con esto y apenas un poquito de agua cocinado uno puede hacer un almíbar, que es esto que yo tengo aquí, almíbar de papelón,
Y aquí también hay unos 50 gramos de almíbar de papilón. Ustedes dirán, pero bueno, si ya le pusiste papelón rallado, ¿por qué no se lo pones todo rallado? ¿O por qué no se lo pones todo en almíbar? Miren, primero porque estoy respetando una receta, pero segundo, a la hora de la fritura va a haber un cambio entre que sea almíbar y que no, o que no. Por lo tanto, le estoy poniendo ambas porque ambas van a generar texturas completamente distintas. Lo que tengo acá es 1 gramo pesadito de anís dulce, el que se usa para los licores anisados, por ejemplo. Y se le pone, bueno, es fundamental, de la verdad que la mandoca sin el anís no es mandoca. Y le ponemos así el anís dulce, le ponemos, aquí hay 3 plátanos, para que se hagan una idea, 3 plátanos bien maduros convertidos en puré, listo, y amasan. Noten que yo aquí todavía no le he puesto líquido a mi mezcla, es decir, primero voy a amasar con el puré y que sea esa mezcla la que me pida después el líquido. ¿Por qué no pongo el líquido por medida? Oye, porque a veces 3 plátanos pueden ser 3 plátanos un poco más grandes que otros. Es decir, nunca vamos a saber con exactitud, salvo que estemos estandarizando la receta, cuántos gramos realmente son ese puré de plátano que yo le agregué. Por lo tanto, vean que voy haciendo una masa con todos los elementos que tengo acá. Claro, hay versiones de la mandoca, hay versiones que se hacen con azúcar solamente, o a las que no se le pone el papelón rallado, pero muy probablemente esta receta, como la estoy haciendo acá, debe haber sido la receta de verdad, digamos, campesina, de origen, porque piensen que ustedes son personas que viven en el campo, tienen bastante plátano, insisto, una zona de mucha producción de plátano, especialmente el sur del lago de Maracaibo. Tienen obviamente la harina de maíz, porque eso es transversal para todo el país. Tenemos la única azúcar que teníamos nosotros, que era azúcar de caña, era un plato que iba a salir de alguna manera. Bien amasado, pero bien amasado, eso es muy importante. ¿Por qué? No solamente para mezclar los ingredientes y homogenizarlos, sino porque después de un buen rato de amasado es que uno puede saber de verdad si esto necesita más líquido o no necesita más líquido. Al principio la masa siempre va a estar más seca, pero a medida que, por un lado, la harina de maíz vaya hidratando un poco con los mismos, digamos, líquidos que aportó el almíbar de papelón y la misma agua que tiene el puré, noten cómo se ha ido haciendo una masa prácticamente lista para malear, a la que todavía está un poquito seca, ven que se desborona un poco, por lo tanto está pidiendo algo de líquido. Ese líquido que yo le voy a agregar, que podría ser agua, en este caso, que no pueden notar que está un poquito turbio, si quieres ven acá para que se vea cómo está, es porque es el agua en donde se cocinó el plátano. Entonces aprovechamos esa agua para agregarle un poquito y terminar de darle hidratación. Pero noten que se la estoy poniendo con cariñito porque ya la masa estaba bastante hidratada. Aquí me quedo yo amasando. Una vez que tienen la masa, hacen una bolita así pequeñita, que se parezca así como una bolita de ping-pong grande, mírenlo así. Y hacen un churrito. Mis hijas le decían gusanitos cuando hacíamos este tipo de cosas con masa, así como este que tengo acá. Y déjenlo más o menos de, calculo yo, que será como 1 centímetro de espesor, de diámetro, me refiero al diámetro. Aquí se me rompió, así que lo volvemos a pegar. Listo. Una vez que hacen el churrito, ustedes tienen 2 maneras de hacerlo. Si hicieron uno pequeño, de una vez hacen una mandoca así que les va a quedar como una mandoquita grande. Si las quieren hacer pequeña, doblan aquí a la mitad, miren, aquí así, ¿lo ven? Y hacen su mandoquita y pellizcan acá. Entonces les queda una mandoquita. Y doblan la otra y pellizcan. Y sacan de un solo churrito 2 mandoquitas, como estas que yo tengo acá. Y esto va para la fritura. Hacemos rápidamente una segunda bolita. Yo los muestro. Y freímos y comemos. Miren, aquí tengo las mandoquitas. Ustedes pueden ponerle más almíbar si quieren, perfectamente. Así. Uf. Le ponemos también un poquito de queso. Y yo les digo algo, esto que yo tengo acá, de verdad gracias Maracucho, gracias Estado Zulia, porque de verdad que súper receta crearon ustedes, bueno, entre tantas, imagínate la manera en que cocinan ustedes chivo, la manera en que hacen el mojito,
el mojito cuando lo hacen así con pescado salado como la laguna de Sanamaica, los bollos pelones que los hicimos por cierto acá. No, ustedes de verdad son un estado que tiene una cocina bien impresionante. Yo me quedo aquí comiéndome una mandoca. Aquí seguimos con este repositorio digital de cocina venezolana, con las mandocas tan ricas. Nunca dejen de comentar, inclusive este programa en particular, cuando lo estaba grabando yo, se hizo un live y muchos de ustedes probablemente vieron ese live, ese detrás de cámara de cómo se hacía el programa. Si tú fuiste una de las personas que estuvo en ese live, por favor coméntalo también acá.